Propiedad intelectual en imagen, con Héctor González Berlanga. Y en esta tarde mezcalera ya está con nosotros Héctor González Berlanga. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Rogelio? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. ¿Qué nos comentas, Pues mira, por favor? Fíjate, la American Chamber of Commerce y el Observatorio Nacional Ciudadano publicaron recientemente un reporte de piratería en México, y la verdad es que es un diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales francamente muy interesante. Yo coincido plenamente con el reporte, en el sentido que la piratería se manifiesta prácticamente en todas las industrias, tanto de productos físicos como digitales, y la verdad también coincido en que es un fenómeno en constante evolución que camina al ritmo del desarrollo tecnológico. La piratería ya no solo se manifiesta en los canales tradicionales como eran las marcas de moda y los productos de lujo que eran consumidos por todos los wannabes, Sí. que se compraban en Tepito sus bolsas de Louis Vuitton o sus jeans Versánchez, pues, tan socorrida por los jóvenes clase medieros e incluso por hijas de presidentes de la República. Tú recordarás la bolsa de la hija del expresidente Fox, seguramente. Sí. Y bueno, pues mira, la piratería moderna, según este reporte, ha rebasado estos ámbitos que se centraban solamente en la falsificación de marcas y el uso no autorizado de contenidos protegidos por derechos de autor. El fenómeno de la piratería, desafortunadamente, no es visto como un delito en el consciente de los consumidores. Es una cuestión que, en lugar de rechazarla y contenerla, la fomenta y, por lo tanto, pues de alguna manera normaliza su consumo. Las ganancias, tú lo sabes, son muy altas y el riesgo de los comerciantes y productores es muy bajo. La corrupción en todos los ámbitos de gobierno tampoco ayuda a combatirla, por la sencilla razón que en muchos casos los comerciantes o están coludidos con las autoridades o inclusive son parientes, ¿no? En el estudio del AmCham se comenta que las líneas de comunicación entre los gremios de vendedores ambulantes, las organizaciones criminales, los partidos políticos y las autoridades es muy complejo. Y si a esto le añadimos el componente que las operaciones son en efectivo, pues porque son parte del comercio informal, pues su combate resulta muy complicado para los titulares de derechos de propiedad intelectual. Otro hallazgo muy importante que menciona el reporte es la vinculación de comercios formales con la venta de piratería, y en gran medida todo esto provocada por el auge del comercio digital. Los consumidores en este caso no tienen ni idea y ni siquiera la percepción que están adquiriendo productos piratas. Sí. En las compras públicas, que tampoco se quedan atrás, me refiero a las compras de gobierno, el reporte menciona que se pudo trazar un modus operandi específico en donde los proveedores pues ganan licitaciones al cotizar por debajo de las empresas titulares de derechos a través de empresas fantasma. Bueno, no quiero ni hablar de las asignaciones directas, pero este es un tema del que nadie ha oído nada de hablar, ¿verdad? Por supuesto, y donde, como tú dices, a partir de un nuevo canal que es el comercio digital, pues se está aprovechando para vender piratería en Estados Unidos. Empresas como Alibaba pues les pusieron un freno en ese sentido, y aquí en México pues vendiendo cosas a diestra y siniestra, piratas por el ciberespacio. Sí, la verdad es que sí. Y este modus operandi puede resultar en un gravísimo problema de la salud cuando se refleja en medicamentos y equipo médico. Pues imagínate. ¿Sí? El reporte menciona 19 mercados notorios. Algunos de ellos, y esto es una cosa de llamar la atención, pues ya están especializados, que por lo general se concentran en sitios urbanos más importantes del país. Mira, por ejemplo, la Plaza de la Tecnología, aquí la Plaza Meave, en el centro de la Ciudad de México, pues se especializa en software. Sí. Y el santuario, así se llama este mercado en Guadalajara, se especializa en medicamentos caducos, muestras médicas o equipo médico robado. Esto es un tema muy importante porque pues está atentando directamente contra la salud y los consumidores no lo saben. En el caso específico del mercado de Tepito, como un ejemplo que se menciona en el reporte, pues está muy cercano, muy cercano y por momentos nítido, ahí se anuncia que es nítido, existe un nítido vínculo entre las organizaciones delincuenciales con organizaciones gremiales y estas a su vez con organizaciones políticas. No quiero mencionar partidos, pero pues todo el mundo sabemos quiénes son. Las fronteras es otro de los aspectos que se estudiaron en el reporte, porque debido a la corrupción que existe, pues simple y sencillamente no se puede detener la entrada de productos apócrifos al país que se comercializan en los comercios informales. Y no es que no se pueda, nadie quiere decir por ahí que
pues a lo mejor quizás no se quiere. El reporte menciona que a pesar de la evidencia de los vínculos entre comerciantes, autoridades y partidos políticos, en México, la verdad, eso es un tema muy triste, impera la idea que la piratería es inocente, pues un gran sector de la población subsiste gracias a ella. Y esto es un tema de verdad que además de llamar la atención se tiene que analizar. Los tenedores de derechos, por su lado, pues también enfrentan internamente una gran problemática, debido principalmente por los lineamientos impuestos por la casa matriz, que por lo general está en el extranjero, y no entienden a cabalidad la profundidad del tema de la piratería en México. Los extranjeros, y lo digo por experiencia, se atienen a sus expectativas de acuerdo con el país de origen. Hay países, especialmente los sajones, que no entiende por qué la corrupción se da de la manera rampante en que se da en México, y hay otros países latinos que, bueno, pues sí lo entienden. Otro tema es que nuestro sistema jurídico, dice el reporte, y coincido plenamente con él, es que no necesariamente es un tema de leyes, porque pues las leyes no son ni perfectas ni imperfectas. El gran problema en las leyes es quienes las implementan. Estas leyes presentan graves deficiencias, pero no por la ley en sí, sino por las personas que los implementan. Mira, por ejemplo, en el reporte se menciona que las medidas iniciales de aseguramiento por parte del INPI, sí es cierto, son muy efectivas, pero no lo son así de efectivas los procedimientos para la destrucción de la mercancía apócrifa. Y la verdad del asunto es que en cada acción legal se convierte en una carrera de resistencia y de solvencia financiera que muy pocos aguantan. Es decir, los extranjeros vienen, tratan de hacer valer sus derechos, los abogados los asesoramos, y cuando les tratamos de decir que en realidad el productor está asociado con el locatario de los mercados informales, que a su vez están asociados, inclusive de manera familiar, con algún elemento de la policía, y no me refiero a los altos mandos, sino me refiero a las gentes de a pie, porque pues el vendedor casi siempre tiene un pariente que es policía y pues les dan el pitazo. Entonces, esto realmente es un conflicto muy importante, que además aquí el gran perdedor es el fisco federal, porque al no venderse los productos por los canales originales, al no venderse los productos por originales como deben de ser, y al provocarse y auspiciarse la piratería, pues todo el mundo perdemos. Claro, por supuesto. Es un tema complejo. Como tú dices, Héctor, un tema complejo, es una ramificación más de nuestro pues muy, muy profundo comercio informal, y donde también la parte de los decomisos, como lo mencionas muy bien, tampoco se sabe finalmente qué pasa con esa mercancía. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, Héctor. Me voy a echar un mezcalito original. Te mando un abrazo, mi querido Rogelio. Saludos al auditorio.